El día de hoy quiero hacer un recorrido histórico de la iglesia. Es un día de recordar un evento que pasó hace 505 años atrás. Pasaremos muy alto, daremos un viaje en avión y pasaremos muy alto. Queremos cubrir unos 2000 años de historia en una hora. ¿Será eso posible? Ya veremos. En la mayoría de los casos pasaremos muy rápido y finalmente nos detendremos, bajaremos el avión en el corazón de la Reforma para tratar de explicar su razón principal, su razón formal, su razón material, por qué sucedió. Y luego, este podría ser parte de la introducción de una clase que estamos considerando los maestros para el beneficio y la bendición de la iglesia, de la historia de la iglesia. Conocer nuestra historia nos ayuda a apreciar las libertades que tenemos ahora, pero también nos confronta con el mal uso de ellas. No siempre, escúcheme bien, no siempre los cristianos tuvimos acceso a una Biblia. Esta copia que tenemos hoy en día, que usted tiene al lado suyo, no siempre usted tuvo la capacidad o el permiso legal de tenerla, mucho menos en su idioma. El ser atrapado con una Biblia, unos años atrás, le podía costar la vida, era condenado a la hoguera. Tener una Biblia en aquel momento separaba a los que estaban claros en el deseo de conocer la palabra de Dios, ustedes que están aquí, y aquellos que simplemente vamos a invertir un tiempo pasándola bien con algunos amigos. Hubo un tiempo en que la iglesia no estuvo tan entretenida como está ahora. Hoy recordamos un día como mañana, 31 de octubre de 1517, hace 505 años atrás. Por la mañana en la iglesia de Wittenberg en Alemania, se oían los martillazos de un monje agustiniano que estaba clavando en la puerta de la iglesia unas tesis, un deseo o una invitación a debatir unos puntos teológicos que en su opinión no estaban correctos. La intención de él no era crear lo que hoy conocemos como la Gran Reforma Protestante, donde llegamos nosotros. Simplemente era una invitación, era el tablón de expresión pública. Ustedes lo verían hoy. Si Lutero viviera hoy en día, lo pondría en su Facebook, en su página, en su muro. Pero él lo puso donde era el momento, donde era el sitio, donde la gente pasaba a ver el tema del día o la discusión del día. Los que podían entenderlo. Estaba en latín. Sobre el 80% de la población era analfabeta. Esto hizo que lo vieran y comenzara una serie de reacciones que nos llevaron y nos llevan hoy a lo que estamos recordando con mucho favor, gracias al Señor. Nosotros recordamos a Lutero, recordamos a Calvino, pero ¿conoce usted a John Huss? ¿Sabe de los valdenses? ¿Quién era Marcial Alba, Peter Scriabin, Charles Fabre, Peter Navigeres, Bernard Seguin? Pasaron a la historia, así mismo como estamos ahora, como no lo conocemos, pero fueron conocidos por su Salvador. La pregunta básica es, ¿por qué somos ¿por qué somos protestantes, reformados, y no católicos? Porque hoy en día nos llamamos protestantes y no católicos romanos. Esa es la pregunta más importante que trataré de contestar el día de hoy. Le he puesto de título a mi predicación. Hoy nos desviamos un poquitito de la predicación expositiva que nos acostumbra el pastor y acostumbra esta iglesia. Pensamos que es la predicación bíblica, ir texto por texto, expandiendo el significado del texto. Pero hoy vamos un poquito más temático, más histórico. Eso que nos va a ayudar a recordar que estamos en los hombros de gigantes. Mi predicación se titula Pax
tenebrax lux. Y ustedes los reformados saben lo que esto significa. Es en latín. Después de las tinieblas, luz. Esto lo vemos escrito en el muro de la Reforma en Ginebra, donde están los grandes reformadores. Está Calvino, Farel, está Knox y otros más. Con esto en mente quiero hacerlo con el versículo que inició de cierta manera esta reforma. Lo invito a que vaya conmigo a Romanos 1:17. Romanos 1:17. Lee así. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, estamos aquí delante de ti, reconociendo tu grandeza, tus atributos, reconociendo tu cuidado por tu iglesia, tu novia. Padre, pero somos pecadores y particularmente yo, que pusiste hoy a explicar tu palabra, una persona finita con inclinación al pecado. Es un genuino vaso de barro que está aquí temblando porque es un simple emisario tuyo, Padre. Padre, dame sabiduría, ayúdame a quitarme del medio, que como siempre decimos, que tú seas recordado, pero que no se acuerden de quien predicó, que el mensaje sea claro y que olvidemos al mensajero. Padre, exalta tu nombre a los oídos que te escuchan. Tenemos gente entre nosotros que no te conoce. Estamos predicando a muertos, Padre, así dice tu palabra. Estamos predicando a enemigos tuyos. Estamos predicando a huesos secos entre nosotros. Si tú no das el milagro de la audición y de la salvación, ellos no podrán oír ni serán salvos. A ti te pedimos misericordia por ellos como la tuviste una vez con nosotros. Guíame en este proceso, Padre, este tiempo que voy a estar aquí. Vigila mis emociones, vigila mis intenciones, Padre. Porque sin ti no lo puedo hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 33, en la Palestina antigua, la culminación de lo que parecía una revolución y se establece de cierta manera la iglesia. El líder de esta iglesia, Cristo, es crucificado, resucita, sus creyentes dicen haberlo visto resucitado, damos fe de eso, y se va, pero la iglesia empieza a establecerse allí. Empieza el año 33, la comodidad de la iglesia, el compartir de los hermanos, que vemos luego, vemos el evento en Hechos 1:8, pero luego en Hechos 8:1 vemos cómo se desata una persecución a esta iglesia. Esta iglesia sale corriendo, lo cual termina siendo algo bueno. Probablemente esta iglesia llega a Roma, llega a otras partes, pero porque estaban solamente concentrados aquí en la Palestina antigua. Fast forward 312 años después, o 300 años, en el año 312, Constantino es el rey o el emperador romano. Tiene una batalla con, creo que es Licentius, en el puente de Milvián. Y la noche anterior tiene sueños, y en uno de sus sueños ve una cruz. Realmente es una X y una P, es lo que se llama el Chiro, que es la definición de Cristo. Él ve esta cruz. Y en este mensaje en el sueño le dicen, por este símbolo conquistarás. Lo que es ya historia, Constantino va a la batalla y gana la batalla. Hace que esta visión hace que pongan en sus escudos las marcas cristianas, que era la cruz o el símbolo de la cruz, y hace que esto logra, en la opinión de él, que Roma conquistara este otro grupo, quizá eran vándalos visigodos que querían conquistarlos. Rápidamente se escribe el Edicto de Milán. En el Edicto de Milán se
se permite la propagación de la iglesia cristiana. Ya no está la persecución, ya no está como antes, estos 200 años antes, que la iglesia cristiana tenía que tener cuidado donde estaba. Estaba siendo perseguida, no podíamos reunirnos abiertamente. Las catacumbas y diferentes maneras que había que escondernos. Éramos acusados de ser caníbales, éramos acusados de bebernos la sangre de un tal Cristus. Pero ya llega Constantino, hace el edicto de Milán y la iglesia empieza a crecer, a tener la libertad de predicar. Rápidamente, en el 312 establece el concilio de Nicea. Con la apertura al cristianismo vienen diferentes facciones que empiezan a pelear entre ellas y Constantino quiere una sola iglesia, una sola santa iglesia. Y cita el concilio de Nicea. Los concilios eran unas reuniones que traían a todos los obispos, sacerdotes a discutir los temas teológicos, a dejar claro cuál es la posición real de la iglesia. En otras palabras, Constantino le están diciendo, pónganse de acuerdo. El concilio de Nicea fue un concilio muy bueno, concilio ecuménico muy bueno, porque trataba de la deidad de Cristo. ¿Era Cristo creado o era Cristo Dios? ¿Era 50% hombre, 50% Dios? ¿Era María la madre de Dios o la madre de Cristo? Estas cosas se dilucidaron allí en el concilio de Nicea. Unos años después, en el 529, el emperador Justino crea lo que hoy, al día de hoy, si usted es estudiante de leyes, hay algunos entre nosotros, es el Código Justiniano o el Codex Justinianus. Todavía algunos argumentos legales de ahí se utilizan. Pero lo más importante de esto es que Justiniano era cristiano y hace oficialmente a la religión, al cristianismo, la religión del Estado. En otras palabras, el que no era cristiano perdía su ciudadanía. Esto tenía ciertos riesgos porque los que antes eran sacerdotes de Venus y de Apolo y de otros diferentes dioses, al ver que se quedaron sin trabajo, ¿qué hicieron? Pues si nos hicieron cristianos, somos cristianos. Pero cuando vemos la imposición del aparente cristianismo, vemos que no hay verdaderos cristianos, simplemente por conveniencia, y probablemente los tenemos hoy en día. Bueno, yo soy lo que me digan ser porque esto me genera un beneficio económico, un beneficio social. Veíamos que en el tiempo antiguo en Palestina, y el tema del ciego, que lo llaman a confesar cuando Cristo le da la vista, y le preguntan a los padres dicen, bueno, yo no sé, él tiene edad, pregúntale a él. ¿Por qué dice la Escritura? Porque le tenían miedo a al Sanedrín, al grupo de personas, de líderes, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, lo que implicaba una expulsión y quedarse sin trabajo y estar desconectado de la sociedad civil, básicamente, porque era una teocracia a pesar de que Roma estaba en el poder. El código justiniano, que aparentaba ser bueno, tenía sus riesgos. El riesgo de, al ser forzado a ser cristiano, traías gente que realmente no había una convicción, no había un cambio, no habían nacido de nuevo, y el gobierno los obligó a ser cristianos. Interesante, en el año 800, el Papa Leo, 300 años después, el Papa Leo corona a Carlomagno, o Carlos el Grande. Carlomagno era católico romano y viene del Imperio Bizantino. Se acerca a Roma, se acerca a orar, y el Papa Leo, en una movida política, se acerca a él y lo corona. Y él pues no lo ve, ok, pues esto es lo que pasó, y lo corona. Y al coronarlo establece una tradición, y ya usted está viendo por dónde voy, establece una tradición que el obispo de Roma, el Papa, era el que coronaba y determinaba a los líderes, los reyes. Eran posiciones políticas. En estos tiempos, el tener un obispado era una movida política. Lamentable la palabra que tengo que utilizar, pero era tener una franquicia.
Si usted tenía un obispado, el obispado de Warburg, de Strasbourg o donde fuera, usted tenía la posibilidad o el derecho de cobrar limosna y cobrar las indulgencias y otra serie de cosas. O sea que si usted tenía su parroquia y usted era el obispo de esta parroquia, el sacerdote de esta parroquia, tienen otros títulos de ellos, el cardenal de esta parroquia, usted tenía una posición económica. Entonces estas parroquias se vendían y se negociaban. Todo el mundo quería estar en el negocio. Era un buen negocio. La iglesia o la mayoría de Europa Europa vivía en un sistema medieval de miedo, de inseguridades, de misticismo, de diablos por todas partes, de demonios, que si las tormentas eran una cosa, las enfermedades, recuerda la peste bubónica y todo este tipo de cosas, hacían que la gente que no entendía mucho, que la ciencia era limitada, lo que se llamaba los Dark Ages o las épocas oscuras, en que el que se para ahí al frente y habla en un idioma que yo no entiendo, pero habla como una posición de autoridad, realmente es enviado de Dios. Todo el mundo quería ese negocio. Además de ellos, utilizaron lo que se llamó, y usted lo puede buscar después, lo tiene de asignación, la donación de Constantino. La donación de Constantino fue una carta que tenían los papas, los obispos de Roma, en el que decía que Constantino había nombrado y determinado al obispo de Roma como el jefe de todo el Santo Imperio Católico Romano, que cubría Alemania, que cubría el norte Suiza, se movía diferente Francia. Era enorme la cobertura del Santo Imperio Romano. Y ellos tenían una carta que decía, ustedes son los líderes. Constantino, que estableció la iglesia, me dio esa carta. Se llama la donación de Constantino. Ya para la mitad de la Edad Media, 1100, 1200, empiezan a surgir grupos. Aquí están los valdenses. Los valdenses son un grupo que está al norte de Italia. Roma está al sur y están al norte de Italia. Están en la frontera, en los Alpes suizos, en la frontera con Suiza. Esta gente eran conocidos porque rechazaron rápidamente las supersticiones católicas, incluyendo la oración por los muertos, el agua bendita. Hablaron en contra de la indulgencia rápidamente. Eran los pre-reformadores. No sabemos mucho de ellos, pero son muy interesantes. Solamente hablar de los valdenses podría tomar varias horas porque la información sobre ellos, cómo Dios cuidó de ellos, es espectacular, es milagroso. Están en el norte, son perseguidos. Roma sube cada cierto tiempo a atacarlos y les dio muerte. Miles de ellos murieron. Ellos se especializaban en la educación de la palabra en su idioma natural. Era una mezcla de franceses con italianos. Todavía hay iglesias allá al norte de Italia, pero eran fieles súbditos, eran trabajadores, eran agricultores, eran empresarios, pero eran fieles súbditos del rey. Y en una ocasión el rey, aprovechándose de eso, les dice, voy a enviar mis ejércitos allá y necesito que ustedes los hospeden. Ellos, fieles súbditos al fin, ¿cómo no vamos a respetar a nuestro señor el rey? Y lo hospedan. Estuvieron como una semana hospedando a los soldados y un día por la mañana se levantaron todos estos soldados y los mataron a casi todos. Los que le dieron hospedaje. Fueron perseguidos en muchas ocasiones. Hasta los 1500 años fueron perseguidos. Varias veces subieron y como ellos estaban en los Alpes suizos e italianos, los perseguían hasta las montañas y en una ocasión los llevaron a un despeñadero, a un risco, a una caída y tiraron mujeres y niños y hombres por ahí para abajo porque ustedes eran unos herejes. Ustedes no respetan al Santo Padre. Los valdenses podrían ser vistos como el lanzamiento o el movimiento de la reforma anterior a la reforma. Fueron considerados herejes, muchos murieron. Traigo esto porque a veces nos acordamos de Lutero, pero nos olvidamos del proceso que hermanos de nosotros han pasado y nos olvidamos que el Dios de la iglesia en ningún momento de la historia ha abandonado su iglesia. No ha tenido la exposición que tenía la posición del Papa y la posición del Santo Padre, pero la iglesia verdadera siempre ha estado ahí. La iglesia firme siempre ha estado ahí y gloria a Dios por eso. Eso nos trae esperanzas. Las puertas del Hades,
no prevalecerán sobre ella. Ni allá, ni hoy, ni allá. La iglesia de Cristo, y esto es bueno recordarlo. 1324, John Wycliffe. ¿Usted ha oído de John Wycliffe? Tenemos la oportunidad de tener la organización Wycliffe Bible Translators, aquí cerca en el este. Otro de los pre-reformadores. Él se le llamaba la estrella de la mañana de la Reforma. Él es un profesor de Oxford. Y rápidamente dice, el papado no es bíblico, yo no encuentro esto en la Escritura. Fíjese que cada vez que uno de ellos encuentra información, la encuentra ¿por qué? Porque fue a las Escrituras. Va a las Escrituras y compara el edicto del Papa ex cátedra o las diferentes opiniones de la Iglesia, los concilios, y van a la Escritura y dicen, estas cosas no concuerdan, aquí hay cosas que no están de a tono con las Escrituras. Wycliffe dijo, el papado no es bíblico, y él enfatiza en la importancia, es en inglés, en la importancia de la escritura en el idioma vernáculo, en el idioma natural. Sabemos que antes, este tiempo y todavía en la iglesia clásica que lo hace en latín, el lenguaje de conocimiento, el lenguaje académico era el latín, pero no todo el pueblo podía estudiar latín. No habían tantas universidades, eran limitadas, usted tenía que tener recursos para llegar. Las facilidades que tenemos ahora no existían en ese entonces. Entonces, alguien se paraba aquí, les hablaba en latín, hablaba con unas ropas que parecían diferentes y viene con una posición de autoridad, lo tomamos como por cierto. Wycliffe estuvo en contra de eso en todo momento. Él entrena a un grupo de pastores que le llaman los Lollards o los Lollardos. Tremenda la historia de los Lollards. Usted va a Inglaterra, en Londres, en las plazas y ve diferentes sitios con placas donde los Lollards fueron quemados. Estos Lollards o Lollardos o murmuradores, que es la palabra, era porque se escondían en las casas a hablar bajito porque eran perseguidos. La Inglaterra católica los quería quemar a todos. Pero ellos se fueron y eran los primeros contrabandistas. Entre sus ropas llevaban, igual que los valdenses, llevaban escondida la palabra escrita a mano, la palabra de Dios. Y era un contrabando, y más lo que le estaba dando las Biblias que publicaba Wycliffe. Esa era la misión de ellos. La misión de ellos era que la Biblia llegue al pueblo. Si el pueblo recibe este conocimiento, esta luz será dispensada a todos ellos. Salimos de las tinieblas donde estábamos. El deseo mayor de él era ese, que el idioma del pueblo, el idioma prohibido, condenable, llegara y evitara que la oscuridad arropara toda Europa. Decía el magisterio que la Biblia solamente era correctamente interpretada por la Santa Madre Iglesia. Solamente era interpretada correctamente por la Iglesia. Ustedes no tienen la capacidad de hacerlo. La Iglesia, nosotros les vamos a decir lo que ustedes tienen que pensar y cómo se tienen que conducir. Fíjate que antes, cuando empezó la Iglesia, eran ministros de Dios. El ministerium en latín. Y luego usted va ahora a la Iglesia Católica y es el magisterium. Ministro era un servidor. El magisterio del magister en latín es un señor. Antes la iglesia, Cristo diseñó la iglesia basada en Él. Yo vine a serviros. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y el modelo en el aposento alto de lavar los pies, de servir, que es la iglesia que nos llama a ser luz y sal, cambia de ser ministerio y se convierte en magisterio o el magisterium. Ahora yo no vine a servir. Ahora nosotros venimos a ser servidos. Se cambia, se da este cambio y se nota en la manera que la iglesia se conduce con todas partes, en todas partes en diferentes pueblos. 1369, John Huss, otro pre-reformador. Este nace en Hosinek, le dicen pueblo de los gansos.
Es el reino de Bohemia, Checoslovaquia, otra historia espectacular y gloriosa como esta persona. Encuentra la Biblia en su idioma y empieza a predicarla en su idioma. Había una lucha entre Bohemia y el reino católico romano. Había una lucha. Bohemia, ellos eran muy patriotas y Hus era un predicador de fuego. Y está predicando la palabra de Dios. Jerónimo estudia con él y se va a Oxford a estudiar. Se va a Oxford y se encuentran con los estudios y los escritos de Wycliffe. Detalles de la reforma, detalles de la fe, detalles de la justificación por la fe, diferentes argumentos bíblicos. Y Jerónimo va atrás y le trae esto a Hus. Entonces dice, esto es espectacular, y le empiezan a predicar esto. Él acusaba los abusos del pasado, del papado, predicaba en el idioma vernáculo. Era lo mismo, todos querían hacer lo mismo, que el pueblo reciba esta palabra de Dios. Empieza a crecer el movimiento y el emperador Segismundo le envía un salvoconducto porque ya lo estaban llegando las clases o lo que estaba predicando Hus, está llegando ya a Italia, Roma. Roma no está de acuerdo. Le dicen, ven, te damos un salvoconducto, ven, queremos hablar contigo, queremos que nos expliques lo que tú estás interpretando de la Biblia. Él no había llegado bien cuando lo metieron preso. Segismundo no cumple su parte del salvoconducto. El salvoconducto era para protegerlo para que llegara sin ningún tipo de problema. Llega allá, lo ponen preso, está 6 meses en la cárcel. No le dan oportunidad a exponer sus puntos. La idea era maltratarlo. Lo traen delante del concilio y le dicen, ¿te retractas de tus argumentos? Y dice, bueno, yo quisiera. No, aquí no vinimos a debatir. No interesa lo que tú piensas. No me hables de lo que tú piensas. ¿Te retracta o no te retracta? Lo que la iglesia dice es final y firme. Y no lo permitieron hablar. Fue declarado hereje. Ese fue el concilio de Constanza. Fue muerto en la hoguera. Declaran hereje a John Hus y declaran hereje a Wycliffe, que había muerto años atrás. A Wycliffe van y desentierran sus huesos y los queman y los tiran al río. Cuando John Hus es finalmente condenado a muerte, dijo unas palabras que algunos de ustedes han oído muy importantes, muy interesantes. Puedes asar al ganso, el Hus, el cisne, el ganso, pero dentro de 100 años surgirá un cisne cuyo canto no podrán silenciar. Exactamente 102 años después, un monje agustiniano clavaba las 95 tesis allá en Wittenberg. Usted va ahora a Alemania, usted pasa por esa zona y uno de los símbolos de Lutero es el cisne. Dice, ¿por qué el cisne? Porque Hus dijo, ese es el cisne que no van a poder quemar. 100 años atrás, cuando quemaban a Hus, cuando lo llevaban a la hoguera y estaba ya amarrado, empezando a quemarlo, dice, Señor Jesús, es por ti que soporto pacientemente esta muerte cruel. Te ruego tengas misericordia de mis enemigos. Dicen los testigos que se le escuchaba recitar los salmos mientras era quemado. Uno quisiera ser hallado así, no insultando, no peleando, no. Señor, yo era un príncipe, un rey tuyo y tú me dejaste que me quemaran. Gloria a tu nombre, Señor. En el año 1440, Lorenzo Valla, y esta parte fue interesante, un humanista descubre que la donación de Constantino, que fue en el 800, que ya se la mencioné, que le daba el poder a la iglesia católica de nombrar rey y hacer todo este tipo de cosas, la donación de Constantino era falsa. La literatura era un estilo literario no del siglo IV cuando estaba Constantino, sino del siglo VIII. No importó a la iglesia católica, no vamos. Este poder que tenemos, usted no le puede dar poder al gobierno y pretender que el gobierno diga, ay, verdad, pues fallé, toma, te devuelvo el poder. Este poder no lo íbamos a devolver. La iglesia católica tenía el poder, tenía un poder legal, tenía un poder de establecer reyes. Le tenían miedo los reyes, tenían miedo las declaraciones. Recuerde que no hay el conocimiento teológico. Ser excomulgado es pasar la vida en el infierno. Yo no quiero hacerlo. Que el Santo Padre me diga que soy excomulgado y voy a pasar la vida en el infierno. Era algo inconcebible.
pasa algo importante también. En el 1440, Johannes Gutenberg inventa ¿qué? La imprenta. Y el inventar la imprenta hace que la facilidad de lo que tenemos ahora de tener libros en todas partes, la tenemos medio electrónico, no existía antes, eran copiados a mano, era bien difícil, era tedioso el trabajo, no era fácil tener la Biblia. Gutenberg hace la Biblia y empieza a soltarse la palabra de Dios. Tiempo después nace Martín Lutero, 1483, ya llegamos donde Lutero, 1483. Nace en Eisleben, Alemania. Sus padres eran campesinos que tuvieron la oportunidad de comprar una mina, hicieron algo de dinero, le envían a estudiar leyes, como todo padre quiere que su hijo progrese, y estudiar leyes era algo que me puede ayudar en la empresa de la mina. O sea, lo envían a estudiar leyes, y estudia leyes del 1501 al 1505 en la Universidad de Erfurt. Tiene una maestría en leyes. Desde el principio se destacó con una mente aguda para distinguir y entender procesos complicados jurídicos. Pero una vez caminando hacia la casa, una tarde, y usted sabe la historia, hay una tormenta eléctrica, y le cae un rayo cerca. ¿Y qué dice él? Ayúdame, Santa Ana, por el miedo, cae al piso, ayúdame, Santa Ana, me haré un monje. Y esto es algo bien interesante, porque él no dice, ayúdame. Si usted pasa un susto, usted dice, cuidado con usar el nombre de Dios en vano, pero diríamos, Señor, cuídame, Dios mío, cuídame. Pero él dice, típico de la teología de ese tiempo, ayúdame, Santa Ana. ¿Quién era Santa Ana? Santa Ana es la madre de María, que es la madre de Dios. Usted no se acercaba al Padre directamente. Usted no iba directamente delante de Dios, porque veíamos a Dios como un Dios juez que demandaba justicia, que era un Dios que podía matarte, exterminarte. Tú ibas como, tú vas donde la mamá, de la mamá, para que por favor intercede por mí, porque así a ti sí te va a oír. El hecho de que Martín Lutero dijera esto era bien revelador. Ayúdame, Santa Ana. Y en el 1505 se convierte en monje para la desgracia o el dolor de su padre, que soñaba con que su hijo fuera estudiante de leyes, que pudiera ayudar en el tema de la mina y ayudarlo en diferentes cosas. Entra el monje, se convierte en un monje agustiniano en 1505. Y en 1510 tiene una peregrinación a Roma. Parte de su vida cristiana era hacer, era obras. Él tuvo la oportunidad, y si usted hacía una peregrinación, y si la peregrinación donde habían reliquias, que si pelos de la barba de San Pedro, que si parte del traje de María, que si los huesos de Jesús cuando era niño, que si, así mismo. Todo tipo de reliquias. Usted quería ver las reliquias porque eso le concedería indulgencia. Declara en su Table Talk, habla Lutero, que lo único que él lamentó cuando fue a Roma fue que sus padres estaban vivos, porque con esta indulgencia de ir a Roma y todo este sacrificio, él hubiese podido sacar del purgatorio. Pero estaban vivos. Creo que él se lo dedicó a su abuelita. En la peregrinación a Roma descubre la depravación de Roma. Lo que él pensaba de Roma, de la santa ciudad, no era como se veía o como él entendía. La depravación, los problemas, el argumento sexual, económico, era terrible. Y él dice, él sube por la iglesia laterana, la escalera de la iglesia laterana, que eran las escaleras por donde subió Cristo cuando fue juzgado delante de Pilato. Eso dicen ellos. Y usted sube por esa escalera, y si usted en cada escalón, son 27 escalones, usted se arrodilla y reza un Ave María. Cuando llega allá, sus pecados son perdonados, la indulgencia tiene y puede sacar a su familiar del purgatorio. Y él en cada escalón, y cuenta la historia, y él narrando después dice, ¿quién sabe si esto no es verdad? Él empieza a crearse esa duda en él. Ya en el 1515 se hace doctor en teología en la Universidad de Wittenberg. Y la iglesia y la universidad lo envía
a dar clases. Empieza enseñando los Salmos y luego entra Romanos. Y aquí es donde vamos a la carne de la razón de la reforma. Leo 10 empieza a vender indulgencias. Hace un edicto, una bula papal, se van a vender indulgencias. Las diócesis o las iglesias en Alemania pueden hacerlo. La iglesia en Alemania tenía una deuda con unos prestamistas ingleses, además de que se quería terminar la Basílica de San Pedro. Se permite la venta de indulgencias. Ustedes han oído de las diferentes maneras de cómo vendían la indulgencia. La indulgencia era, que está actual hoy en día, o si usted va al catecismo de la Iglesia Católica, ellos tienen la explicación de la indulgencia. La indulgencia era un favor o un permiso, un enunciado del Santo Padre que te concedía perdón de pecados y gracia, una gracia adicional. En el caso de la época de Lutero, sacaba a tus familiares del purgatorio. El purgatorio era un sitio de purga, un sitio intermedio, que no está en la Biblia. Eso era un debate de Wycliffe, eso era un debate de Hussey, era un debate de todos ellos. Esto no está en la Escritura. ¿Por qué ustedes hacen esto? La persona moría, y si moría con pecados todavía no terminados, no confesados, quedaba en el purgatorio, donde podía pasar horas, días, años o millones de años. Depende de su condición de pecado. ¿Qué pasaba? Que las personas que quedaban vivas, y estas son las oraciones por los muertos, oraban por usted y pagaban con la indulgencia que usted compraba. Esta persona supuestamente salía del purgatorio más rápido. Y la manera de Tetzel, de Johannes Tetzel, tan pronto la moneda cae en el cofre, el espíritu de su familiar sale del purgatorio. O sea, usted no tiene conocimiento de las Escrituras. Usted lo que entiende es un sistema medieval que no tiene conocimiento de la Escritura. Y yo vengo aquí, usted ama a su abuelita, y yo le digo, ¿cómo ustedes no van a depositar ese dinero? Aquí yo oigo los gritos de tu abuelita. ¿Qué persona eres tú? ¿Cómo tú no amas a tu abuela? ¿Cómo tú no hablas a tu madre? Ustedes van a decir, es ridículo. Pero si le da 500 años para atrás, la gente decía, pero lo está diciendo el Santo Padre. Es real, y yo amo a mi abuela. Yo la quise, ella me cuidó, ella me crió. Y así lo fueron manipulando. Lutero se levanta contra eso. Se levanta completamente contra eso. Comienza la venta de indulgencias. Lutero se levanta contra eso. Dice que la autoridad de las Escrituras es superior a las indulgencias o a cualquier enunciado papal. Pero lo más importante, la razón de la reforma era y es la justificación. ¿Cómo puede ser un hombre hallado justo delante de Dios? Déjeme hacerle un comentario. Si usted está con nosotros y usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, usted no está seguro de su relación con Cristo, esta es la parte más importante de la predicación para usted. Después de esto se acabó el servicio para usted. Después que yo termine la explicación de la justificación, se acabó para usted, que no conoce a Cristo. Los demás nos quedamos y terminamos la parte final. Pero esto es lo más importante. ¿Cómo un hombre puede ser hallado justo delante de Dios? En Roma, los teólogos medievales decían que la vida era un peregrinaje ansioso, en suspenso, siempre en temor de condenación, con una esperanza insegura de salvación, siempre necesitado de confesiones, de indulgencia, disciplina, consolación, intercesión de los santos, de buenas obras. Había que hacer y esperar a que cuando lleguemos al cielo habíamos hecho lo suficiente. ¿Quién podía vivir tranquilo así? ¿Cómo yo sé que he hecho lo suficiente? La gracia sacramental, la gracia que daba vida eterna, que daba justificación, era dispensada por la iglesia. Los sacramentos, después hablaremos un poquito de los sacramentos, decían que la gracia era infundida, y esta fue una gran lucha. Hoy en día esta palabra en el tema de la reforma, que la gracia era infundida, que era vertida en el momento del bautismo. El primer evento de gracia, el primer evento donde eres declarado justo, es en el bautismo. Es una infusión
de gracia que se te da en ese momento. Pero tiene que haber cierto grado de disposición a recibir esa gracia. Ellos hablan en la doctrina católico-romana que la persona que recibe la gracia coopera, y esta palabra es peligrosa, coopera con Dios en la salvación. ¿Creemos nosotros que alguien coopera con Dios en la salvación? De ninguna manera. Nosotros somos monergistas, ellos son sinergistas. La palabra monergismo es una palabra compuesta de mono, uno, de energía. Dice que todo el proceso de salvación, entendemos nosotros de dónde viene. Pero ellos dicen que no, es un sistema de cooperación. El problema fue que ellos interpretaban esto de la Vulgata Latina, que era la traducción de Jerónimo del 382. Para ser declarado justo delante de Dios, el hombre debe tener o demostrar una inclinación a querer esa justicia. La fe, dice Roma, es una condición necesaria, pero no suficiente. Sí es bueno que tengas fe, pero también tienes que tener obras. También tienes que aplicar tus sacramentos, tienes que hacer otras cosas. Roma dice que el creyente recibe una infusión de gracia, que se afecta o se pierde, y ustedes que son católicos romanos, que vinieron de la iglesia católica romana, con los pecados veniales o mortales. Hay los pecados veniales, que son pecados que afectan la gracia, pero que no matan la gracia. Cada pecado amerita una especie de ira y de confesión. Pero el pecado que se llama pecado mortal, que ellos lo puedan considerar serio porque mata la gracia, amerita una penitencia. El sacramento, tú tuviste tu primer sacramento de bautismo, estás en tu gracia, pero leía yo de este teólogo que decía que es como tomarse un Red Bull. Tú te tomas tu Red Bull y tienes mucha energía y vas corriendo, pero al par de millas como que se te va acabando la energía, la gracia se te va acabando y tienes que tomar el segundo Red Bull, que era la penitencia. Que era hacer obras, era confesarse, era algunos Ave María, unos Padre Nuestro, era hacer cosas para recuperar esa gracia. El matrimonio, la comunión. Ustedes tienen que ayudarme, yo no soy de la iglesia católica, algunos de ustedes me tienen que ayudar. Eran los 7 sacramentos, hasta el último sacramento que es la extrema unción, creo que se llama, cuando ya la persona está enferma y eso, para asegurarse que se vaya en gracias. Pero empieza este debate y decía Roma que Dios te hace justo. Pero los reformadores dicen que Dios imputa tu justicia por medio de Cristo, te declara justo. O me hace justo o me declara justo. Lutero tenía un concepto legal de la justicia bien claro. Recuerden que era estudiante de leyes. Y tenía un problema, tenía un enorme sentido de culpabilidad. Decía, Dios es este juez airado con una espada en la mano que condena al ser humano por cualquier pecado. Tú me preguntas si amo a Dios. A veces lo odio. A veces lo odio. Lo veo mirándome en todo momento, observándome si peco para exterminarme. Sus confesiones diarias podían durar horas. Para luego, si recordaba algún pecado, volver atrás y confesarse. Decía Von Stoppis, su maestro confesor o su líder, que Lutero una vez tuvo como 6 horas con él, confesándose. Él le dijo, tú estás tomando esto muy en serio. Si viene a confesar, confiesa un pecado que valga la pena confesar. En un monasterio que no hay nada que hacer. Que usted puede, bueno, yo le codicié las papas majadas al padre Antonio. Yo se supone que me acostara a las 5 de la tarde y me acosté a las 5:10 porque se tenía que acostar temprano. Y cualquier pecado. Entonces esta gente lo veía como, pues claro, eso es una tontería. El mismo padre Von Stoppis le decía, eso es una tontería. Pero el concepto legal y el conocimiento de la justicia de Dios que tenía Lutero era superior probablemente a nosotros. Fíjate, nuestros mecanismos de defensa nos privan de ver el pecado como Dios lo ve. Nuestros mecanismos de defensa nos protegen de ver el pecado como Dios nos ve, como Dios lo ve. Todos nosotros diríamos, haciendo algo, eso no fue tan malo.
comparado con, déjame mirar uno, no voy a mirar al mandito porque cree que lo estoy mirando, comparado con, yo no soy tan malo, yo no fui tan malo, oye, yo no soy un Hitler, yo no soy un asesino. Nosotros, nuestro mecanismo de defensa, comparamos y decimos, no es tan malo. Pero si Dios revelara nuestros pecados por un día, como Él los ve, ay de nosotros. Si Dios revela claramente al mundo que usted vea sus pecados como Dios los ve, y usted tiene el concepto de la santidad de Dios claramente, usted no va a ver su pecado como una tontería. Y Lutero, cualquier pecadito que él entendía, tenía que ir a confesarse. Nosotros nos iríamos a confesar si matamos a alguien o si hacemos algo, pero Lutero decía, nuevamente he fallado delante de Dios, he fallado delante de Dios, he fallado. Entonces regresaba y decía, fallé de confesarlo, ese es mi pequé y pequé porque fallé de confesarlo. No había paz en él porque entendía claramente el sistema de justicia o pensaba que lo entendía de Dios. Nosotros estaríamos como Isaías, ay de mí, soy pecador. Lutero le toca enseñar la clase de Romanos de la Universidad de Wittenberg y va a enseñar Romanos. Y empieza a leer Romanos 1:17. Y encuentra, como todos nosotros que nos preparamos para estudiar, buscamos un comentario. Encuentra un comentario antiguo de San Agustín. Lee Romanos 17, porque la justicia de Dios se revela. Dice, porque la justicia de Dios se revela. ¿Cómo es esto? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Agustín dice, Pablo no está hablando de la justicia que es de parte de que Dios tiene, lo describe él en su esencia. Pablo no está hablando de Dios como justo, a pesar de que eso es así. Pablo está hablando de una justicia que es externa. Lutero decía extra nos, justicia alenium, justicia que es afuera. Justicia que es afuera. Este es tu problema, que me estás escuchando, que estás con nosotros. Tú has violado la ley de Dios. Tú estás condenado, eres enemigo de Dios y estás condenado a una muerte eterna. Solamente consigues la salvación a ese problema por medio de Cristo. Dice, esta no es la justicia de Dios como su atributo. Es una justicia que Él provee a aquellos que no la tienen. Es una justicia foránea. Es una justicia fuera de nosotros. Es la justicia con que Dios cubre nuestra injusticia. Eso es lo que quiere decir Pablo. No es que yo tengo que ser justo porque yo trataba de ser justo, porque yo me confesaba todos los días y todavía me encontraba injusto. Es la justicia que Dios provee a aquellos que no la tienen, a aquellos que no la pueden conseguir. Gloria a Dios por eso, dice él, cuando entendí esto, la palabra justicia que llegué a odiar, que se convirtió en algo horrible para mí, esa palabra justicia se convirtió en algo precioso, como si hubiera nacido de nuevo y las puertas del cielo fueran abiertas de par en par para yo entrar. El justo por la fe vivirá. Entender que la justicia que Dios reclama de ti, la justicia que Dios demanda de ti por haber violado, tu representante federal Adán, haber violado la ley de Dios, tienes que traer una justicia perfecta y no está en ti, es provista por Él. Es un regalo precioso. Vamos a la Escritura en un momento a leer todo esto. Es increíble cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios por su misericordia. En 1521 lo llaman a él a un concilio, la Dieta de Worms, y lo llaman a retractarse. Roma lo quiere traer a Italia y le ofrecen, si tú lees la bula papal que excomunica en 1519, hay una bula, un enunciado papal que excomulga oficialmente a Lutero, y tú la lees, bien interesante, dice, yo no sé por qué él quiso, básicamente, nosotros lo hubiésemos traído aquí, le ofrecíamos los medios, el salvoconducto y los medios económicos para que viniera. Él dice, eso lo ofrecieron a Hus y yo vi cómo lo quemaron.
Él dice, no, 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 y él va porque lo protege el príncipe Federico el Sabio, lo protege y él se va a Worms, Alemania. Lo llaman a esta reunión eclesiástica. Ya había sido excomulgado. La bula Exorge Domini, arise, oh Dios, levántate, Señor. Había sido excomulgado. Se levanta, llega un abril 16. Él narra en su table talk, él narra que él va llegando en una carreta. Y él era famoso cuando eso. La gente mirando y aplaudiendo y la emoción el día antes. El 17 era su vista. Pero lo hace recordar también la situación cuando Cristo va entrando en la entrada de las palmas, cuando están poniendo el Domingo de Ramos. Rey de Israel, nuestro rey, y al otro día que le decían, crucifícale, crucifícale. Él llega y tiene la confesión, le preguntan que si se confiesa, que si se retracta. Necesito que me den un día más. Estaba nervioso, cualquiera lo estaría. Usted está hablando y usted se está jugando la vida literalmente porque si los excomulgan, ya estaba excomulgado, si usted no se retracta, tenemos que quemarlo, si usted no hereje. Era la orden, había que quemarlo. Sus grandes palabras todavía recordamos cuando le llaman, ¿te retractas de estos libros? ¿Te retractas de estos libros? ¿Cambias tu opinión de estos libros? A menos que me convenzan las Escrituras y la razón clara, no acepto la autoridad de papas y concilios porque se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude, amén. Y con esto, como si estuviésemos en un juego, los gritos de hereje, hereje, a la hoguera, a la hoguera. Imagínense la situación. Acaba de decir, no le creo al Papa, no creo a los concilios, se han equivocado. Cuando el Papa habla, ustedes tienen que entender esto en el sistema católico, cuando el Papa habla de su posición de autoridad en la silla ex cátedra, el Papa es infalible. Lo que dice es verdad. No se contradice, no falla. Recuerde, él es el vicario, que significa vicario, representante de Dios en la tierra. Cuando él decía algo, sucedía. Si usted está diciendo que el representante de Dios en la tierra es un mentiroso, tenemos que quemarlo, tenemos que quemarte, tenemos que quemarte. En la providencia del Señor, él sale en camino hacia volviendo a Wittenberg. Es raptado por unos jinetes a caballo que se lo llevan, que me imagino que él estaría aquí, hasta aquí llegué, y es Federico el Sabio que se lo lleva a su palacio donde él está en tiempo, y usted se acuerda de esa parte, y allí traduce la Biblia al alemán durante un año y la trae al pueblo. De aquí salieron las 5 solas, solas que se están estudiando en la clase, el pastor está haciéndolo y es tremenda bendición tener la oportunidad de escribirla. Las 5 solas nos separan a los cristianos de los no cristianos. Sola escritura, sola fide, sola escritura, solamente la palabra de Dios. No la escritura y los enunciados y los concilios. Sola fide, la fe solamente en Cristo, en su gracia. No Cristo más las obras. Sola gracia, la obra de Cristo. No necesito los méritos. Todavía en el sistema romano está el cofre de los méritos de los santos, donde el Papa, que tiene las llaves de este cofre simbólico, pues no existe, es un cofre imaginario, donde las obras supererogatorias, creo que es la palabra, de los que han hecho los grandes santos, incluyendo a Dios, incluyendo a Jesús, estas extra obras que han hecho demás van a un cofre, y el Papa puede ese cofre tomar obras y aplicarlas a usted para que usted no tenga que pasar por el purgatorio. La sola gracia decía, nada de esto funciona. Lógicamente, solus Christus y soli Deo gloria. Es lo que predicamos hoy. La gloria pertenece al Señor. Vamos a la Escritura. Yo creo que es tiempo que vayamos a la Escritura porque es importante. Romanos 3:20. Roma dice al día de hoy, que no solamente por
por la fe somos salvos, sino que también por las obras. Romanos 3:20. Vamos a correr por la escritura un poquito. Romanos 3:20 dice así: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, con mayúscula, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:26. El pastor lo leyó un momento atrás. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea ¿qué? El justo y ¿qué más? Y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Gloria a Dios, es el justo y el que da justicia al que tiene fe en Jesús. Romanos 3:28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Gálatas 2:16. Sí, Gálatas 2:16. Voy a dar un tiempito que lo consigan. Sin embargo, sabiendo esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, también nosotros hemos creído en Cristo, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Voy a leer el último por razones de tiempo. Romanos 10:5 dice: porque Moisés escribe, tengo otros textos pero los vemos en otro día. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. ¿Tú quieres vivir, tú quieres la justicia que es por la ley? Tú tienes que vivir por... ¿Es posible vivir por la ley? ¿Es posible cumplir esa ley? De ninguna manera. Mis amados, la justificación por la fe solamente es la doctrina donde la iglesia se cae o se mantiene. La justificación por la fe. ¿Somos salvos por Cristo? ¿Somos salvos por fe solamente? ¿O somos salvos por fe más obras? El Concilio de Trento, un concilio que 1545, establecido por el Papa del momento, en su concilio inmutable que no se cambia, dice así: y el Concilio de Trento está activo hoy día contra ustedes, cristianos protestantes. En el canon 9 dice: si alguno dijere que los sacramentos de la ley no son necesarios, sino superfluos, y que los hombres sin ellos, o sin el deseo de ellos, alcanzan a Dios por sola la fe, la gracia y la justificación, sea anatema. Si alguno dijere que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que eso no se requiere otra cosa que coopere a conseguir la gracia de justificación, sea anatema. El Concilio de Trento está activo hoy en día. Está en los cánones católicos. Ustedes están excomulgados de la Santa Madre Iglesia si ustedes creen que la salvación es solamente por la fe. Esto es terrible, un anatema, es una maldición. Si Roma está en lo correcto, nosotros estamos en problema. Si nosotros estamos en lo correcto, Roma está en problema. Porque esto es una maldición. Y es una maldición contra el Evangelio. Esto es algo bien serio. Algo bien serio. Podríamos hablar de Calvino, ya nos queda poco tiempo, tenemos que correr. Nace en Francia, establece los institutos de la religión cristiana. Huye de Francia, se establece en Ginebra. Y ahí establece la Universidad de Ginebra. Fue el mayor teólogo de la Reforma, Explicó mejor algunas de las posiciones de Lutero. Se levantan estudiantes de él en la iglesia de Ginebra, empiezan a contradecirlo. Arminio estudia con uno de los estudiantes de él, te ha oído los arministas. Estudia con Beza, que era el discípulo de Calvino. Y contradicen una serie de principios bíblicos. Lo que hace 54 años después, que los discípulos de Calvino se levanten en el sínodo de Dort o de Dordrecht con el famoso tulip, que usted conoce. La T, la depravación total. Los de Arminio decían: no, el hombre no está completamente depravado. El hombre
en el jardín del Edén cayó, murió o fue lastimado? ¿Cayó absolutamente en pecado, murió y necesita ser resucitado? ¿O simplemente está lastimado y puede hacer algunas cosas? Este es el argumento semi-pelagiano. Pelagiano dice, no le afectó en nada. Todavía puede ser santo, todavía puede vivir sin pecar. La T. La U, la elección incondicional. Dios no mira, como dice la gracia previente de otros amigos, Dios no mira en el túnel del tiempo y dice, yo creo que Él me va a aceptar, yo creo que Él me va a aceptar, yo creo que Él me va a aceptar, ok, a eso escojo. La gracia, la elección incondicional dice que por el puro afecto de su voluntad, Dios decide quiénes van a ser salvos y se acerca a ellos. La L de Tulip es la parte más difícil. Para mucha gente es la expiación limitada, o a algunos teólogos no les gusta la expiación limitada, es la expiación parcial. Dios muere por todo el mundo o muere por sus elegidos. Esa clase la va a dar el pastor algún día, yo no me voy a meter en ese lío. La P, que es la perseveración de los santos, la parte final, cuando Dios salva, sostiene hasta el final. Qué bueno que no depende de nosotros. Qué bueno que no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, todos, desde que empezó el servicio hasta ahora, yo no sé cuánto nos hubiésemos perdido, yo hubiese sido el primero probablemente. Ya voy terminando. Calvino estableció la Universidad de Ginebra y charlaban sus estudiantes que su título de pastor o el título que le daban era una condena a muerte. Vienen muchos franceses, los hugonotes, usted ha oído la historia de los hugonotes, cuántos persiguieron, cuántos mataron. Estos muchachos salen y después lo invito a que busque las cartas de Calvino a diferentes personajes. Y esta es la carta de Calvino a los 5 prisioneros de Lyon. Estos muchachos que leímos al principio, Marcial Alba, Peter Escrivain, Charles Fabre, Peter Navigeres, Bernard Seguin, fueron estudiantes que fueron atrapados en Francia. Ellos trataron de negociar para que los dejaran salir sin ninguna suerte. Desde Ginebra, 15 de mayo de 1553. Voy a leer algunos fragmentos porque es muy larga la carta. Mis queridos hermanos, hemos escuchado que por fin que el heraldo de Berna nos regresó de esa manera. Fue porque no tenía la respuesta que tanto deseamos. Ellos están negociando con Francia a ver si les dan libertad a estos muchachos. Estos 5 muchachos, 5 jóvenes que quisieron volver atrás a casa a predicar. Porque el rey ha rechazado perentoriamente todas las peticiones hechas por los señores de Berna. Como verán, las copias de la carta no se puede buscar. Ahora, en esta hora presente, la necesidad misma le exhorta más que nunca a volver toda su mente hacia el cielo. Porque no sabemos cómo terminará esto. Pero como parece que Dios usaría vuestra sangre para afirmar su verdad, no hay nada mejor que para prepararse para ese fin. Oye, los van a quemar, prepárense. Confíen en el Señor. Confíen en el Señor. No hay mejor manera. Él escribe que Dios os haya nombrado mártires de su Hijo es una señal para vosotros de gracia extraordinaria. ¡Wow! Que fui hallado digno de sufrir por la causa de Cristo. Eso dijeron Pedro y Juan al principio cuando lo golpearon y salieron del Sanedrín. Fuimos hallados dignos de ser maltratados por su nombre. A nosotros nos quitan el parqueo o el asiento. Oye, pero ya me quitaron el chico, pero es que yo me estaciono. Ser hallado digno de sufrir y morir por su causa. Además, si ha prometido ser el juez de aquellos que han llevado a su pueblo bajo esclavitud, no debes dudar que tiene un castigo para ellos. Y viviendo que Él emplea vuestra vida en una causa tan digna como es el testimonio del Evangelio, no dudéis que debe ser preciosa para Él. Sin embargo, ser el Hijo de Dios glorificado por vuestra vergüenza y que nos cuenten con este testimonio seguro, su muerte, que aunque somos perseguidos, culpados, confiamos en el Dios vivo. Ruego a vuestro Dios que los tenga en santa protección, que los fortalezca, que le dé más poder, que haga sentir el cuidado de Él, que en este momento los acompañe, sean dignos de morir por el Señor. Tu humilde hermano, Juan Calvino, Ginebra, 1553.
No se sabe si la carta llegó a los muchachos. Probablemente cuando llegó la carta, ya lo habían quemado. ¿Qué podemos decir de esta historia ya en resumen? 1500, los años 1600, los puritanos calvinistas son perseguidos. Ahora voy a acelerar el avión, voy a despegarlo, voy a acelerarlo, voy a aterrizar en su casa ahora, en la sala de su casa. Es perseguido los puritanos calvinistas, los persiguen en Inglaterra. ¿Qué pasa con ellos? 1620 llegan aquí a Boston, a Plymouth. Huyen al Nuevo Mundo buscando la libertad religiosa. Fíjate que oíamos un mensaje, estaba hablando con mi hermano Chico en estos días, un mensaje de Steve Lawson, hablando de Calvino de una manera espectacular. Donde llegaban los calvinistas había progreso, y donde llegaron los católicos había pobreza y control. Si usted se fija, llegan a Estados Unidos, que van en un camino preocupante, y desde el sur del Río Grande, el mayor tiempo que ha durado una constitución ahí creo que son como 30 años. La constitución de nosotros tiene sobre 200 años, escrita por una cantidad de pastores. Si usted lee quiénes firmaron la constitución, siempre te van a decir Thomas Jefferson, que era dueño de esclavos. Ese fue uno de ellos. La mayoría eran estudiantes, teólogos y ministros que firmaron la constitución, que se aseguraron de no darle el poder a un solo hombre, porque Jeremías dice que el corazón del hombre es ¿qué? Es engañoso, no le des un poder. Aquí nunca ha habido un tirano, nunca ha habido un rey en el norte. En el sur, donde venimos la mayoría de nosotros, hemos tenido reyes, dictadores y tiranos de todas partes. El pecado venial, el pecado mortal. Ellos sabían que todo pecado era digno de muerte, los calvinistas. En el sur, el pecado, donde llegó Roma, el pecado venial, como mentir, no era tanto problema. Y en nuestras iglesias al sur del Río Grande tenemos un problema con la verdad, que tenemos que tener cuidado cómo nos comunicamos. 1700 se establecen universidades puritanas. ¿Qué universidades puritanas se establecieron aquí? La intención de esta universidad era entrenar pastores. Son universidades pequeñas, quizás usted las haya oído. Harvard, Yale, Princeton, fueron establecidas por reformadores, por puritanos, con el propósito de llevar la palabra de Dios. No vaya a esas universidades hoy en día. El Señor ha cuidado su iglesia, el Señor ha cuidado su iglesia. En medio de toda esta historia, en medio de estos 2000 años, el Señor ha cuidado su iglesia. Podemos hablar del apóstol Pablo, y ahora vamos a hacer una corrida de 2000 años. El apóstol Pablo, el Señor nos bendijo, nos envió hombres que fueron regalos a la iglesia. El apóstol Pablo, Agustín, Wycliffe, Huss, Lutero, Calvino, Tyndale, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, A.W. Tozer, B.B. Warfield, R.C. Sproul, John MacArthur, Sujel Michelén, Miguel Núñez, Juan Manuel Vaz, Héctor Abraham. ¿Tú crees que la reforma ya terminó? La justificación por la fe deberá ser defendida hasta que Cristo venga. Pues un ataque del enemigo es un ataque del enemigo a su persona, a su deidad, a su santidad. Él siempre va a querer decirte que la obra de Cristo no fue suficiente. Pero hoy tenemos nuevos retos. Tenemos retos de adentro, tenemos falsos maestros. Prenda la televisión, los va a encontrar rápido o YouTube. Tenemos falsos maestros, y de afuera tenemos un sistema secular que llama malo a todo lo que Dios llama bueno, que se levanta contra la familia. El matrimonio ahora es opresión, es evidencia del patriarcado. Las familias no son necesarias, pues el Estado suple lo que tú necesitas. ¿Se acuerdan de la iglesia-estado que quería suplir lo que tú necesitabas? Ahora tenemos el Estado secular diciéndote, tú no necesitas eso, yo, el Dios-estado, voy a suplir. Vemos cómo funciona eso en los países comunistas. Yo voy a suplir lo que tú necesitas. Yo te voy a dar lo que tú... No tienes que confiar en Dios, no tienes que confiar en la iglesia, tienes que confiar en mí. Las familias no son necesarias, pues el Estado suple lo que necesita. Y este Estado también dice que los niños pueden ser niñas o cualquier otra cosa y los podemos mutilar. Mis queridos hermanos, todos, pero particularmente hombres, y particularmente hombres jóvenes, necesitamos
hombres valientes hoy en día, como Lutero 500 años atrás, que claven las tesis necesarias en las puertas de su casa, declarando que Jesucristo reina y que en esta casa y que la oscuridad del mundo no reinará en esta casa, que ponemos una puerta contra el secularismo. La reforma continúa, la reforma continúa. Ustedes son reformadores. Padre Santo, Padre bueno, infinita bondad y misericordia, Padre. Qué precioso cómo tú has cuidado tu iglesia. Tú lo prometiste, Padre, y nosotros en nuestras debilidades, cuando vemos que el infierno se acerca sobre nosotros, nos asustamos y no entendemos que tú prometiste que las puertas del Hades no iban a prevalecer sobre ella. Padre, que recordamos estas verdades, esta historia, Padre, que la apreciemos, Padre. Estamos muy cómodos, tenemos muchas libertades y no las sabemos utilizar, Padre. Padre, eso ha entendido que la iglesia se propaga por medio de la persecución, pero le tenemos miedo. Probablemente lo necesitamos. Ayúdanos a estos modelos de hombres. Estamos predicando los hombros de gigantes. Estos jóvenes que nunca serán conocidos, yo me los imagino en la gloria contigo ahora, Padre, siendo reconocidos por ti. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en mucho te pondré. Entra. Gloria a Dios por tu Hijo, por esta salvación tan grande. Por Él y solamente por Él nos podemos parar hoy en día aquí a decir que Jesucristo es el Señor y que Él reina. Padre, levanta hombres aquí en esta congregación. Salva a los que son necesitados, pero levanta hombres, Padre, valientes, que continúen con la llama de Pablo, de Lutero, de todos estos hermanos, que se atrevieron a hacerlo, que haya una convicción tan clara en las Escrituras y en la seguridad de estar en ti, que no haya infierno que los intimide, Padre. Ayúdanos, Padre, a cuidar de nuestras esposas y de nuestras hijas, porque solo en tu nombre hay salvación. Y es por eso que lo hemos pedido en el nombre de Jesús.